Imagina por un momento que todo en tu vida pudiera cambiar, no por un golpe de suerte ni por un milagro externo, sino por la forma en que organizas tus pensamientos y las personas con las que decides rodearte. Imagina descubrir que no has sido derrotado por falta de talento, sino por falta de una estrategia mental correcta y de una alianza consciente con otras mentes que potencien la tuya. Eso es exactamente lo que Napoleon Hill llamó la mente maestra, y en este viaje vamos a desmenuzarla hasta que puedas sentirla como una herramienta viva en tu día a día. No como una idea lejana o filosófica, sino como un instrumento práctico de poder personal. Antes de entrar de lleno en los principios profundos, necesitas comprender algo esencial. El éxito no es un accidente ni una bendición misteriosa que cae sobre unos pocos elegidos. El éxito es adaptación consciente a un entorno que cambia todo el tiempo. Es la capacidad de mantener armonía interior mientras afuera todo se mueve, y es saber leer las fuerzas visibles e invisibles que te rodean para aprovecharlas, y no para temerlas. Eso es lo que este curso de la mente maestra pretende darte, una especie de mapa mental para dejar de caminar a oscuras y comenzar a moverte con dirección. Napoleon Hill no escribió para entretener, no buscaba arrancar aplausos fáciles ni llenar la mente de fantasías pasajeras. Escribió para hombres y mujeres serios, personas que ya han sufrido lo suficiente como para entender que los juegos de azar mental no llevan a ninguna parte. Por eso este contenido no es un cuento ligero. Es un entrenamiento, es como un gimnasio para la mente y el carácter, y como todo entrenamiento real, a veces incomoda, a veces exige, pero siempre transforma a quien se atreve a completarlo. Algo que muchos olvidan es que los grandes triunfadores no nacieron pulidos, nacieron con defectos, con debilidades, con miedos, igual que tú. La diferencia no estuvo en la suerte, sino en el momento en que decidieron enfrentarse a sus puntos débiles, en lugar de justificarlos. Hill identificó una larga lista de obstáculos interiores que tiran abajo a la mayoría. La intolerancia que cierra puertas, la avaricia que roba paz, la vergüenza que paraliza, la sospecha que envenena las relaciones, el deseo de ganar sin sembrar, el hábito de gastar más de lo que se gana. Esos enemigos silenciosos se esconden en la personalidad de casi todos y son ellos, mucho más que la falta de oportunidades externas, los que sabotean una vida entera. Este curso nace de una experiencia real, no de teoría vacía. Durante años, Napoleon Hill recorrió ciudades enteras, dando conferencias sobre la ley del éxito. Observaba, medía reacciones, ajustaba palabras, cambiaba ejemplos, afinaba ideas. Contaba con asistentes dentro de las audiencias encargados de leer los gestos, las miradas, los silencios, y con esa información fue perfeccionando una filosofía que no se quedó en la experimentación, sino que produjo resultados concretos para miles de personas. No era un juego intelectual, era un laboratorio vivo de transformación. En uno de sus primeros grandes experimentos, aplicó estos principios para formar un ejército de vendedores. No eran expertos ni poseían grandes títulos académicos. Eran hombres y mujeres comunes con deseos de mejorar su situación. Después de unos meses de entrenamiento en la ley del éxito, muchos de ellos estaban ganando más dinero del que habían ganado en toda su vida previa. No fue magia, no fue carisma vacío, fue el resultado de comprender cómo funciona la mente, cómo se construye la confianza, cómo se ejerce el liderazgo y cómo se aprovecha la fuerza del hábito. Antes de avanzar, es crucial que entiendas algo que marcará tu forma de escuchar todo lo que viene. Este curso ya fue examinado por mentes extremadamente prácticas, por empresarios gigantes de la industria, por líderes que no se dejan impresionar por palabras bonitas. Cuando hombres dedicados a dirigir corporaciones gigantes se detienen a estudiar y validar una filosofía como esta, no lo hacen por capricho, lo hacen porque han sentido su poder en la realidad diaria de los negocios y de la vida. Sin embargo, la verdadera promesa de la mente maestra no es hacerte millonario de la noche a la mañana, sino ayudarte a descubrir quién eres, qué deseas realmente y cómo diseñar una estrategia mental y emocional que te permita llegar allí sin destruirte ni destruir a otros en el camino. La meta central es que logres tu objetivo principal definido, cualquiera que sea, sin violar los derechos de nadie, y sin convertirte en esclavo del miedo, de la culpa o de la envidia. Hill organizó su filosofía en 15 grandes leyes del éxito. No son reglas frías sino fuerzas vivas que puedes activar o ignorar. La primera es el objetivo definido.
La mayoría desperdicia la vida lanzando su energía en 1000 direcciones sin detenerse a decidir con claridad qué quiere lograr. Esta lección te enseña a dejar de improvisar tu destino, a renunciar a la confusión permanente y a fijar tu mente en un propósito claro, tanto que puedas expresarlo de manera sencilla y sentirlo como un compromiso interno, no como un deseo débil. La segunda ley es la autoconfianza. No se trata de esa arrogancia vacía que se infla para impresionar a otros, sino de una seguridad profunda basada en conocimiento real de tus capacidades y de tus límites. Esta ley va dirigida a la raíz de 6 grandes miedos que dominan a casi toda la humanidad. El miedo a la pobreza que hace que te conformes con menos de lo que puedes lograr. El miedo a la mala salud que te impulsa a preocuparte más que a cuidarte. El miedo a la vejez que te roba el entusiasmo antes de tiempo. El miedo a la crítica que mata proyectos antes de nacer. El miedo a perder el amor de alguien que te obliga a traicionarte para no ser abandonado. Y el miedo a la muerte que hace que olvides vivir mientras temes el final. La tercera ley es el hábito del ahorro. No se trata únicamente de guardar dinero. Se trata de entrenarte en disciplina interna. Cada vez que ahorras un porcentaje de lo que ganas, aunque sea pequeño, estás enviando a tu mente un mensaje poderoso. Le estás diciendo que tú mandas sobre el dinero, y no al revés, que no eres esclavo del impulso ni de la emoción del momento. Con el tiempo, ese hábito te da algo más valioso que una cuenta llena. Te da poder personal, la capacidad de elegir sin desesperación. La cuarta ley es la iniciativa y el liderazgo. Muchas personas mueren sin haberse permitido ser líderes en nada. Esperan órdenes, esperan señales, esperan permisos, y en esa espera se les escapa la vida. Esta lección te desafía a dejar de ser espectador de tus propias posibilidades y a convertirte en alguien que propone en lugar de solo reaccionar. Liderar no significa dominar, significa asumir responsabilidad, levantar la mano cuando nadie quiere hacerlo, ser el primero en moverse cuando todos los demás se esconden detrás de excusas. La quinta ley es la imaginación. Aquí es donde muchos se pierden. Confunden imaginación con fantasía inútil. Hill no se refiere a soñar despierto sin acción. Se refiere a la capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven dificultades. Es la habilidad de construir nuevas realidades con las mismas piedras que otros usan para construir excusas. Con imaginación entrenada puedes tomar ideas antiguas, reorganizarlas y crear soluciones que nadie había visto. Para el vendedor, para el empresario, para el artista, para el trabajador, esta facultad es una mina de oro si se usa bien. La sexta ley es el entusiasmo. No ese entusiasmo falso y exagerado que se agota en unas horas, sino una llama interior que se contagia a quien se acerca. El entusiasmo auténtico convierte tus palabras en energía. Hace que tus ideas viajen más lejos. Vuelve atractiva tu presencia sin necesidad de adornos. Una personalidad sin entusiasmo es como una casa sin luz. Puede tener buena estructura, pero nadie desea entrar. Esta lección te enseña a encender y sostener ese fuego sin quemarte. La séptima ley es el autocontrol. Es el volante que dirige todo lo anterior. Sin autocontrol el entusiasmo se vuelve impulsividad. La imaginación se vuelve fantasía destructiva. La iniciativa se convierte en temeridad. El autocontrol te permite elegir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo cambiar de estrategia. Es aprender a gobernarte antes de pretender gobernar cualquier otra cosa. La octava ley es el hábito de hacer más de lo que te pagan. A primera vista parece injusto, porque el ego grita que no deberías dar nada extra si no te lo reconocen. Pero Hill comprendió una ley profunda. Quien siembra más calidad y más servicio del que se le exige, se coloca en una posición de poder futuro. Esta ley no trata de explotación, trata de construir valor interno y reputación real, esas dos cosas que no se pueden falsificar por mucho tiempo. Tarde o temprano el mundo encuentra la forma de recompensar a quien da más de lo mínimo. La novena ley es la personalidad agradable. Aquí muchas personas se engañan. Creen que su trabajo habla por ellos, que su producto es suficiente, que su talento basta. Ignoran que en casi todos los campos, las personas compran primero personalidades y solo después productos. Una personalidad agradable no significa ser falso ni sonreír todo el tiempo. Significa desarrollar la habilidad de tratar a los demás con respeto, escuchar de verdad, ser firme sin ser agresivo, manejar el desacuerdo sin caer en la humillación. Esta ley ha convertido a vendedores comunes en maestros de la influencia y a personas tímidas en líderes admirados. La décima ley es el pensamiento preciso.
Vivimos rodeados de información pero carentes de pensamiento. Esta lección te enseña a distinguir entre hechos y opiniones, entre datos útiles y ruido, entre lo que alguien asegura y lo que realmente puede demostrarse. El pensamiento preciso organiza la mente, la limpia de basuras, le impide reaccionar por impulsos a cada noticia o comentario. Una mente que piensa con precisión se vuelve peligrosa para la manipulación y poderosa para la creación. La 11ª ley es la concentración. Aprender a dirigir la atención a un solo tema hasta desmenuzarlo por completo es una de las facultades más raras de nuestro tiempo, pero también una de las más rentables. Hill enseña cómo concentrar la mente en un objetivo, en un problema, en un plan, hasta que aparecen ideas que no se revelan a quienes se dispersan a cada minuto. Además, muestra cómo aliar tu mente con la de otros para concentrar no solo tu inteligencia sino la inteligencia combinada del grupo. La 12ª ley es la cooperación. Aquí entra en escena con fuerza el concepto de la mente maestra. Cooperar no es simplemente trabajar con otros. Es aprender a coordinar esfuerzos sin fricciones corrosivas, sin celos que destruyen, sin envidias que envenenan, sin luchas egoístas que derrumban lo que se está construyendo. En esta parte del curso, se enseña a utilizar el poder del trabajo en equipo de una forma tan consciente que literalmente tu mente se vuelve más grande cuando se une a otras. La 13ª ley es aprovechar el fracaso. Pocas palabras se usan tan mal como la palabra fracaso. La mayoría la confunde con una sentencia definitiva. Hill la define como materia prima. Cada caída contiene información que, bien leída, se convierte en escalón. Esta lección te enseña a separar la derrota temporal del verdadero fracaso, que solo ocurre cuando te niegas a aprender. Es un cambio completo de perspectiva. Ya no ves tus errores como condenas, sino como herramientas de construcción. La 14ª ley es la tolerancia. Una mente llena de prejuicios, sean religiosos, raciales, políticos o de cualquier tipo, se cierra a la posibilidad de aprender. La intolerancia escribe en su propia portada una frase silenciosa y devastadora: ya lo sé todo. Con esa actitud se cierran las puertas del conocimiento, se destruyen relaciones valiosas, se pierde acceso a ideas que podrían cambiar una vida. La tolerancia que propone Hill no es debilidad ni renuncia a las convicciones, es la decisión de no dejar que el odio y el fanatismo te roben la capacidad de pensar con claridad. La 15ª ley es la práctica de la regla de oro. Trata sobre una gran ley universal de conducta humana. Lo que entregas al mundo es, de una forma u otra, lo que regresa a tu vida. Tratar a los demás con justicia, con honestidad, con respeto, no es solo una cuestión moral, es un cálculo inteligente de futuro. Porque nadie que viole sistemáticamente esta ley puede sostener el éxito por mucho tiempo. Podrá brillar un tiempo breve, pero tarde o temprano la misma energía que lanzó regresará multiplicada. Cuando estas 15 leyes se combinan dentro de una persona, algo poderoso sucede. El conocimiento deja de ser un montón de ideas dispersas y se convierte en poder organizado. De nada sirve saber mucho si lo que sabes no está ordenado, si no se conecta con un propósito definido, y si no se apoya en hábitos concretos. El objetivo de la mente maestra es precisamente ese: ayudarte a tomar todo lo que has aprendido en tu vida y lo que aprenderás en el futuro y transformarlo en fuerza dirigida hacia una meta. Para comprender bien lo que Hill explica después sobre vibraciones, éter y química de la mente, es útil detenerse en una idea sencilla pero profunda. Todo lo que existe en el mundo material, desde una montaña hasta el objeto más pequeño, está formado por partículas diminutas en movimiento constante. Nada está realmente quieto, aunque a tus ojos así parezca. Ese movimiento constante está impulsado por una forma de energía invisible, que algunos llaman electricidad, otros vibración, pero que en esencia es una misma fuerza manifestándose de distintas maneras. Piensa en esto mientras avanzamos. El sonido no es más que vibración a una determinada velocidad. El calor es vibración a una velocidad mayor. La luz es vibración todavía más rápida. Y más allá de esas frecuencias, invisibles para los sentidos, se extienden otras formas de energía que la ciencia apenas empieza a comprender. Hill plantea que el pensamiento también es una forma de vibración, hecha de la misma esencia que el sonido, el calor y la luz, pero moviéndose a una tasa tan elevada que crea aquello que llamamos ideas, emociones, imágenes mentales. Si esto es así, entonces tu mente no es un contenedor cerrado, es una estación emisora y receptora dentro de un océano de energía que todo lo impregna.
Ese océano ha sido llamado éter. A través de él viajan las ondas de radio, la luz de las estrellas y, según esta filosofía, también las vibraciones del pensamiento. Imagina por un momento que cada idea poderosa liberada por las grandes mentes del pasado sigue viajando en este océano y que tu cerebro puede sintonizar con ellas cuando entra en cierto estado de concentración y armonía. La mente maestra se apoya precisamente en esta posibilidad. No solo une y organiza el conocimiento de quienes forman parte de un grupo, sino que eleva tanto la vibración mental colectiva que ese grupo parece conectarse con una fuente más grande de ideas, como si abriera una compuerta invisible hacia un nivel superior de inspiración. Por eso, cuando varias personas se reúnen en verdadera armonía para trabajar en un objetivo común, empiezan a surgir ideas que ningún miembro habría podido generar por sí solo. Este principio no es un simple recurso poético. Hill lo observó en grupos de ventas, en asociaciones de empresarios, en equipos creativos, en matrimonios que aprendieron a vivir en cooperación real y no en lucha constante. Lo vio en líderes que sabían encender la mente de sus seguidores, hasta el punto de convertir un grupo disperso en una fuerza unificada capaz de lograr cosas que parecían imposibles. En el fondo, la mente maestra es una decisión. Es decidir que no vas a caminar solo llevando tu mente como un instrumento aislado, sino que vas a conectarla conscientemente con otras mentes que vibren en la misma dirección. Es decidir que no vas a permitir que la fricción, los celos y la desconfianza destruyan el poder que nace cuando las personas se alinean. Y es entender que cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, contribuye a la química invisible de esa alianza. Si comienzas a mirar tu vida a través de este lente, muchas cosas cambian. Tus relaciones dejan de ser casuales. Comienzas a elegir con quién hablas de tus sueños, a quién permites entrar en tus planes, con quién compartes tus ideas más delicadas. Descubres que hay personas que drenan tu energía, que bajan la vibración de tu mente con su negatividad, y otras que la elevan, que la encienden, que te ayudan a ver más lejos. Sin darte cuenta, empiezas a construir una pequeña mente maestra a tu alrededor. En las siguientes partes, entraremos aún más profundo en la naturaleza de esa energía mental, en la vibración del pensamiento, en el papel del éter y en ejemplos concretos de cómo los grandes personajes de la historia usaron este principio para crear fortunas, ideas revolucionarias y movimientos capaces de cambiar naciones enteras. La primera vez que escuchas que todo pensamiento es una vibración real y no solo una metáfora puede parecerte extraño, pero cuando empiezas a observar la vida desde ese entendimiento, comprendes por qué algunas personas parecen tener un campo magnético alrededor suyo que abre puertas, mientras que otras, aun con talento, viven chocando contra obstáculos invisibles. Lo que se mueve dentro de tu mente no es un susurro perdido en el vacío, es una fuerza que viaja, que impacta, que toca otras mentes y que construye o destruye posibilidades según la frecuencia en la que vibra. Napoleon Hill comprendió esto muchos años antes de que la ciencia moderna empezara a hablar de frecuencias cerebrales, de patrones eléctricos y de conexiones energéticas. Lo entendió observando. Observó cómo el entusiasmo de una persona podía despertar energía dormida en cientos. Observó cómo el miedo de un líder podía contagiar a todo un equipo y hundir proyectos enteros. Observó cómo el pensamiento organizado podía convertirse en poder, mientras que el pensamiento desordenado producía desgaste y derrota. Y a partir de esas observaciones, empezó a formular una de las ideas más poderosas de su obra, que cada mente es una estación emisora y receptora de vibraciones que viajan a través de un campo universal. Ese campo universal ha sido llamado de muchas maneras a lo largo de la historia. La ciencia lo llamó éter, algunas culturas lo llamaron espíritu, otros lo llamaron inteligencia infinita. Hill evitó términos religiosos para mantener su trabajo accesible a todos, pero dejó claro que hay una sustancia invisible que llena todo el espacio y que sirve como puente entre pensamiento y pensamiento, entre mente y mente. Si aceptas que el sonido viaja por el aire y la luz viaja por el éter, no es descabellado aceptar que el pensamiento también lo haga. Y aquí viene una de las ideas más revolucionarias de Hill. Cada pensamiento emitido por una mente viaja y permanece en movimiento, como si fuera una onda que no se detiene jamás. Esa onda puede ser captada por cualquier cerebro que esté sintonizado en la misma frecuencia. Piensa en eso por un instante. Significa que las ideas que aparecen en tu cabeza no siempre nacen en tu interior. Algunas llegan desde afuera,
Desde ese océano de vibraciones lleno de pensamientos antiguos y nuevos, lleno de recuerdos de la humanidad, lleno de descubrimientos, lleno de posibilidades. ¿Nunca te ha pasado que estás tranquilo y de pronto aparece en tu mente una idea clara, como si hubiera llegado de improviso, sin esfuerzo? Muchos dirían que fue inspiración. Hill diría que fue una sintonización momentánea con una vibración existente en ese campo. Así empezamos a entender la intuición no como una fantasía, sino como un fenómeno real de recepción mental. Por eso insistía tanto en la importancia del ambiente mental. Si vives rodeado de personas que vibran en miedo, en duda, en pesimismo, tu mente empieza a recibir esas vibraciones y a reproducirlas como si fueran tuyas. Y si te rodeas de personas que vibran en entusiasmo, en propósito, en disciplina, en expansión, lo que recibes cambia, tus ideas cambian, tus posibilidades cambian. Esa es la base científica y psicológica del principio de la mente maestra. Hill explicó que cuando dos o más personas se reúnen en un espíritu de perfecta armonía surge una tercera mente. No es una metáfora, es una realidad psicológica. Cada persona en ese grupo aporta su energía, sus pensamientos, su experiencia, y de esa mezcla surge un tipo de inteligencia superior que ninguna de esas personas tendría por sí sola. Es como conectar varias baterías a un mismo circuito. La energía no se suma, se multiplica. Piensa en un grupo de amigos normales conversando sobre temas cotidianos. Esa no es una mente maestra, pero imagina un grupo pequeño de personas comprometidas con un propósito claro, que dejan los egos fuera, que se escuchan, que se respetan, que buscan soluciones en lugar de pelear. Ese tipo de grupo genera una fuerza casi palpable. Las ideas empiezan a fluir. Los problemas parecen más pequeños. La creatividad se enciende. Los obstáculos pierden peso. Hill vio este fenómeno ocurrir en grupos de venta, en equipos empresariales, en matrimonios estables y hasta en asociaciones informales entre amigos que se reunían para compartir objetivos comunes. Lo más impresionante es que la presencia física no era lo más importante, sino la vibración generada por la unión armoniosa de las mentes. La clave es la palabra armonía. Nada puede mezclarse químicamente si los elementos se repelen. De la misma manera, ninguna mente puede conectarse con otra si hay hostilidad, resentimiento, desconfianza o competencia destructiva. Por eso las asociaciones humanas fracasan tan a menudo, no porque falte talento, sino porque falta armonía. La mente maestra nace solamente en un ambiente emocional de cooperación real, donde la energía circula sin bloqueos. Hill decía que muchas parejas pasan por años de conflicto, no porque no se amen, sino porque sus mentes todavía no han encontrado un ritmo común. Los primeros años de matrimonio suelen estar llenos de ajustes, porque la química de las mentes está aprendiendo a convivir. Cuando la afinidad aparece, la relación florece. Cuando no aparece, se rompe. Lo mismo ocurre en las sociedades comerciales, en los grupos creativos y hasta en los equipos de trabajo. Un detalle fascinante es que cada mente tiene lo que Hill llamaba un campo eléctrico propio. Ese campo cambia según el estado interno de la persona. Por eso puedes sentir rechazo o afinidad por alguien sin que haya dicho una sola palabra. Hay personas cuya vibración repele, otras cuya vibración atrae. Y no se trata de magia, se trata de la dinámica natural del pensamiento y la emoción. Hill aseguraba que el estado natural de la mente es el resultado de dos fuerzas principales. La primera es la herencia física, los rasgos temperamentales con los que naces. La segunda es la naturaleza de los pensamientos que sostienes a diario. Esta segunda puede modificar completamente la primera. Por eso decía que cualquier persona puede cambiar la química de su mente de forma voluntaria hasta convertirse en un imán que atrae oportunidades o en un repelente que las aleja. Aquí es donde la mente maestra se vuelve crucial, porque cuando formas parte de un grupo armonioso, tu mente se ajusta gradualmente al ritmo del grupo. Absorbes entusiasmo, absorbes claridad, absorbes seguridad, absorbes creatividad. Lo que antes te parecía imposible ahora te parece razonable. Lo que antes te intimidaba ahora te inspira. La mente cambia de frecuencia cuando se conecta con otras mentes fuertes. Napoleon Hill decía que los grandes líderes siempre han entendido esto, incluso sin saber explicarlo. Un comandante militar sabe cuándo la moral de su ejército sube o baja. Un director de empresa puede sentir cuando el equipo vibra en confianza o en miedo. Un vendedor experto sabe cuándo el cliente está listo para decidir incluso antes de que lo diga. Un orador siente cuándo la audiencia está sincronizada con él,
aunque nadie haga un gesto. Es la química de la mente actuando en silencio. En las reuniones de ventas, los líderes hacían discursos no solo para informar, sino para sincronizar vibraciones. Cuando ese ritmo colectivo se alcanzaba, los vendedores salían con una energía que los llevaba a lograr resultados que parecían imposibles. Cuando el ritmo no se alcanzaba, la productividad caía. Eso no era casualidad, era vibración. Hill también descubrió algo sorprendente. El contacto mental es tan poderoso que una sola mente negativa puede destruir la armonía de todo un grupo. Una sola persona llena de envidia, resentimiento o egoísmo puede bloquear la energía colectiva como una sombra que tapa la luz. Por eso insistía en que los miembros de una mente maestra deben elegirse con cuidado. No necesitas genios, necesitas personas que vibren con propósito, disciplina y buena voluntad. Aquí aparece una idea que pocas personas conocen de la obra de Hill. La mente maestra también amplifica la intuición. No es solo una mezcla de inteligencia visible, sino también un puente hacia ideas que parecen provenir de otro plano. Cuando varias mentes se armonizan, la vibración aumenta tanto que se conecta con capas más profundas del pensamiento. Es como si esa combinación activara un sexto sentido que ilumina soluciones inesperadas. Hill lo vio en inventores, en empresarios, en líderes sociales y en artistas. Cuando estaban solos, las ideas llegaban con dificultad. Cuando estaban en su círculo de apoyo armonioso, las ideas caían como lluvia abundante. Thomas Edison, Henry Ford y Harvey Firestone hacían retiros juntos, no por amistad casual, sino porque entendían que cada encuentro amplificaba su genio individual. Juntos formaban una mente maestra que les permitía ver lo que otros no podían ver. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que Ford triunfó por su capital, que Edison brilló solo por su inteligencia, que Firestone creció por suerte de mercado. No entienden que estos hombres formaban un triángulo mental que multiplicaba la capacidad de cada uno. Esa alianza armoniosa los conectaba a un nivel de creatividad y fuerza estratégica imposible de igualar para cualquier competidor aislado. La mente maestra no es una idea romántica, es una ley natural. Cuando se aplica con disciplina, produce poder. Cuando se ignora, deja a la persona caminando sola con una batería mental mínima, en un mundo que exige alta energía interior. Pero la aplicación más profunda de este principio no está en los negocios, sino en la vida personal. Cuando aprendes a dirigir conscientemente tus pensamientos, a controlar tus emociones, a elegir tus asociaciones mentales, comienzas a notar cambios que parecen milagros, pero que son simples resultados de leyes invisibles, actuando en silencio. Dejas de atraer caos y empiezas a atraer orden. Dejas de atraer conflicto y empiezas a atraer cooperación. Dejas de atraer escasez y empiezas a atraer oportunidades. Hill también insistió en un elemento delicado pero real, el poder del contacto sexual cuando se vive con amor, respeto y armonía. Explicó que este tipo de conexión crea un intercambio emocional y mental tan intenso que puede recargar la mente agotada, elevar la vibración interna y multiplicar la claridad de pensamiento. No se refería a la pasión vacía, sino a la unión profunda que ocurre cuando dos mentes y dos corazones se conectan en amor y propósito. Esa energía ha impulsado a grandes líderes, artistas, pensadores y visionarios. Lo que Hill trataba de explicar es que la mente humana no fue diseñada para vivir aislada ni emocional ni intelectualmente. Su máximo potencial se activa cuando se conecta con otras mentes. Pero esa conexión debe ser consciente, selectiva y armoniosa. De lo contrario, puede convertirse en una fuente de destrucción. Aquí llegamos a una conclusión fundamental. La verdadera pobreza no es la falta de dinero, es la falta de una mente maestra. Una persona rodeada de mentes negativas puede tener todo el talento del mundo y aún así permanecer estancada, mientras que una persona con ambición moderada pero rodeada de mentes fuertes y armoniosas puede ascender más rápido de lo que jamás imaginó. En esta parte del camino, quiero que te detengas y observes tu vida. ¿Quiénes forman tu círculo mental? ¿Quién te rodea? ¿Quién influye en tu vibración? ¿Quién apaga tu energía? ¿Quién la enciende? Si vas a construir algo grande, necesitas mentes que agreguen fuerza, no que te la quiten. En la siguiente parte profundizaremos aún más en la química mental, en cómo cambiar deliberadamente la vibración de tu mente, en cómo conectarte con la fuente universal de ideas y en cómo crear tu propia mente maestra incluso si hoy estás completamente solo.
Hay un punto en el estudio de la mente maestra donde todo comienza a adquirir una claridad distinta, casi reveladora. Ese punto llega cuando comprendes que no eres un ser aislado intentando sobrevivir en un mundo caótico, sino una mente en constante intercambio con otras mentes, con el entorno, con la energía que fluye en cada rincón del universo. La vida deja de ser una lucha solitaria y se convierte en un proceso de sintonización. Esa es la palabra clave, sintonizar. Cuando lo entiendes, descubres por qué algunos alcanzan alturas extraordinarias, mientras otros se quedan atrapados en una vida que no refleja ni una décima parte de su potencial. Sintonizar significa ajustar tu mente a un ritmo específico de pensamiento, a una frecuencia mental que atrae ideas, personas, circunstancias y oportunidades que vibran en ese mismo nivel. Es como ajustar una radio. Si la frecuencia está fuera del rango adecuado, solo escuchas ruido. Cuando la colocas exactamente donde debe estar, todo se vuelve nítido. La mente humana funciona igual. Cuando vibras en miedo, solo sintonizas problemas. Cuando vibras en resentimiento, solo sintonizas conflicto. Cuando vibras en propósito y claridad, empiezas a atraer justamente aquello que puede impulsarte hacia adelante. Aquí entra la química mental, una de las ideas más fascinantes de la filosofía de Hill. La química mental explica cómo la mezcla de pensamientos puede crear reacciones tan poderosas como las reacciones químicas que transforman sustancias físicas. En el mundo material sabemos que ciertos elementos, al combinarse, producen energía, producen cambios, producen nuevas formas de materia. En el mundo mental ocurre lo mismo. Cuando mezclas pensamientos de entusiasmo con pensamientos de propósito, surge una energía que te empuja hacia la acción. Cuando mezclas disciplina con imaginación, surge claridad estratégica. Cuando mezclas persistencia con deseo ardiente, surge una fuerza que rompe barreras que parecían imposibles de atravesar. Pero hay otro tipo de mezcla, una mucho más poderosa. La mezcla de mentes. Cuando la mente de una persona se une a la mente de otra en un ambiente de perfecta armonía, la energía generada es tan grande que puede cambiar el destino de ambos. No es exageración, es observación histórica. Todos los avances gigantes de la humanidad han ocurrido cuando dos o más mentes se alinearon en propósito, visión y disciplina. Hill nos conduce hacia la comprensión de que la mente maestra es un fenómeno tanto psicológico como energético. Psicológico porque organiza pensamientos, convierte caos en orden y permite tomar decisiones con mayor claridad. Energético porque eleva la vibración individual, hasta un punto en el que el pensamiento se vuelve más nítido, la intuición se fortalece y las ideas comienzan a llegar con una frecuencia que sorprende incluso a quienes participan del proceso. En este punto es útil recordar algo que Hill menciona de manera contundente. El cerebro humano es como una batería eléctrica. Se descarga con el uso constante, con las preocupaciones, con el cansancio emocional, con la frustración acumulada. Cuando la batería mental está baja, la persona siente apatía, negatividad, desesperanza, falta de creatividad, falta de impulso. Todo parece más difícil de lo que es. Las soluciones no aparecen. Los errores se repiten. Y aunque tengas talento, no puedes usarlo plenamente. La buena noticia es que esta batería puede recargarse. ¿Cómo? A través del contacto con mentes más vitales. Ese es uno de los pilares del principio de la mente maestra. Así como una batería eléctrica puede ser conectada a otra para transferir energía, una mente humana puede recargarse al entrar en contacto emocional o intelectual con otra mente llena de vitalidad. Y esa recarga no es metafórica, es real, puedes sentirla. Seguramente has vivido situaciones en las que estabas desanimado, sin fuerza, sin motivación, pero bastó hablar con una persona llena de energía para que algo dentro de ti se encendiera. También ocurre lo contrario. Estás lleno de ánimo, pero te encuentras con alguien que vibra en desesperanza, y tu energía cae en cuestión de minutos. Esa es la química de la mente actuando. Por eso Hill decía que el secreto del liderazgo comienza por entender la necesidad de mantener tu propia batería mental elevada y luego aprender a elevarla de los demás. Los grandes líderes no dominan por orden, dominan por energía, no se imponen por gritos, se imponen por presencia. No arrastran a las personas con miedo, las atraen con visión. Pero aquí es donde Hill introduce un concepto más profundo. La energía mental no solo se transmite de persona a persona, también puede conectarse con lo que él describía como la inteligencia universal contenida en el éter. Allí, según su teoría,
Quedan registradas todas las vibraciones del pensamiento que la humanidad ha emitido desde tiempos inmemoriales. Es como una biblioteca infinita donde cada idea poderosa, cada descubrimiento, cada intuición y cada destello creativo permanece vibrando, esperando a quien pueda sintonizarlo. La mente maestra, cuando ha alcanzado un estado elevado de armonía y concentración colectiva, toca esta biblioteca. Es como si el grupo entero recibiera ideas desde un plano más alto. No es casualidad que los mayores descubrimientos de la historia hayan surgido en grupos pequeños de hombres y mujeres que se reunían regularmente a pensar. No estaban trabajando solo con su inteligencia individual, estaban accediendo a una fuente superior de inspiración. Hill explica que este proceso no es instantáneo. La química mental requiere tiempo. Las mentes deben aprender a armonizarse, igual que dos voces que intentan cantar al unísono. Si una desafina, la armonía se rompe. Por eso las reuniones de grupos de ventas, grupos empresariales o equipos creativos comienzan con minutos de ajuste, de conversación general, de sintonización emocional. No es casual, es necesario. Hasta que la vibración de todos coincide, la mente maestra no puede aparecer. Esto se ve claramente en la vida cotidiana. Cuando un grupo está en desacuerdo, nada fluye. Las reuniones se vuelven lentas, aburridas, improductivas. Pero cuando se alcanza armonía, incluso los problemas más complejos encuentran soluciones rápidas. Las ideas surgen con naturalidad. Las personas se sienten más capaces. La energía mental se acelera. Esta aceleración es fundamental, porque eleva la mente del estado ordinario al estado creativo. El estado ordinario funciona con lógica, memoria y razonamiento. El estado creativo funciona con intuición, visión y conexión profunda con el propósito. La mente maestra lleva a todos sus miembros a ese estado. Hill afirma que incluso el cuerpo físico responde a este aumento de vibración. Una mente armoniosa fortalece el sistema nervioso, mejora la salud, aumenta la vitalidad. Una mente cargada de conflicto interno o externo debilita las defensas del organismo, reduce la energía, apaga la motivación. Por eso insistía en que la mente maestra no es solo un instrumento para ganar dinero, es un instrumento para vivir mejor. Pero para que todo esto funcione, hay una condición crítica: la eliminación del ego negativo. La mente maestra no puede nacer donde hay celos, envidia, resentimientos o competencia destructiva. Esos elementos son como químicos corrosivos que destruyen cualquier posibilidad de unión mental. El ego negativo es el enemigo número uno de la armonía. Esto no significa renunciar a la individualidad. Significa poner el propósito por encima del deseo de destacarse. Significa permitir que las ideas fluyan sin necesidad de recibir méritos personales. Significa comprender que cuando la mente maestra obtiene resultados, cada miembro recibe una parte del beneficio aunque no haya sido el creador directo de la idea final. Aquí aparece una de las razones por las que las sociedades comerciales fracasan con tanta frecuencia. No porque el negocio sea malo, sino porque las mentes no logran mezclarse. Dos socios pueden tener la mejor idea del mundo, pero si vibran en discordia, su energía se destruye mutuamente. Y cuando la energía se destruye, los resultados también. En cambio, cuando las mentes se mezclan en armonía profunda, incluso las ideas mediocres pueden convertirse en proyectos exitosos. Es la energía mental lo que determina el éxito más que el contenido de la idea inicial. Ahora avanzamos hacia una de las enseñanzas más profundas de Hill. La mente maestra no solo se forma en grupos, también puede formarse dentro de ti mismo cuando aprendes a organizar las distintas partes de tu personalidad. Aunque parezca extraño, tú mismo tienes varias voces interiores. La voz del deseo, la voz de la disciplina, la voz de la duda, la voz del miedo, la voz del propósito, la voz de la intuición. Cuando esas voces pelean entre sí, la mente se divide, la energía se dispersa, el avance se vuelve lento. Pero cuando logras que tus pensamientos, emociones, deseos y acciones trabajen en la misma dirección, formas una mente maestra interna, una unidad de propósito tan poderosa que prácticamente nada puede detenerte. Hill enseñaba que el primer paso para lograr esto es definir tu objetivo principal. Un objetivo claro actúa como un imán. Alinea tus pensamientos, tus decisiones, tus hábitos y tus emociones. Te da una dirección tan evidente que todas las partes de tu mente comienzan a trabajar juntas. Cuando una persona define su propósito con suficiente intensidad y claridad, su energía cambia, su postura cambia, su forma de hablar cambia,
su disciplina cambia. La mente maestra interna se activa cuando dejas de vivir dividido y empiezas a vivir en coherencia. Pero incluso esta mente maestra interna necesita estímulos externos. Necesita contacto con fuerzas superiores. Necesita ideas frescas que no siempre pueden surgir desde adentro. Necesita conexión con otras mentes que amplíen su perspectiva. Por eso la mente maestra externa es tan importante. No reemplaza tu inteligencia individual, la expande. Hill explica que cuando una persona entra en un grupo de mente maestra correctamente formado, experimenta 3 transformaciones inmediatas. La primera es ampliación de la visión. De pronto ve caminos que antes no veía. La segunda es aumento de la energía. Siente fuerza para avanzar incluso cuando está cansado. La tercera es multiplicación de la confianza. Cree en sí mismo de una forma que antes le resultaba difícil. Estas transformaciones no son imaginarias. Son el resultado directo del intercambio vibratorio entre las mentes del grupo. Y por eso Hill insistía en que cualquier persona puede beneficiarse de esta ley, sin importar su nivel de educación, su edad, su experiencia o su situación económica. No necesitas ser un genio para formar parte de una mente maestra. Necesitas estar dispuesto a cooperar y a mantener armonía. El ejemplo más claro de la mente maestra aplicada lo encontramos en figuras históricas cuyas vidas cambiaron radicalmente después de unirse a otras mentes poderosas. Desde científicos que trabajaron en equipo hasta artistas que florecieron en círculos creativos, empresarios que se apoyaron mutuamente, líderes que compartían visión con consejeros confiables. Ninguna de estas personas habría logrado lo mismo en soledad. Es aquí donde llegamos a uno de los puntos más importantes de esta parte del viaje. La soledad prolongada debilita la mente, mientras que la conexión armoniosa la expande. Esto no significa que debas evitar la introspección o los momentos de silencio. Significa que no puedes construir una vida extraordinaria aislándote del mundo. Necesitas contacto humano, intercambio mental, energía compartida, visión colectiva. Al terminar esta parte quiero dejarte con una reflexión poderosa. No existe éxito extraordinario sin una mente maestra detrás. No existe avance significativo sin armonía mental. No existe progreso acelerado sin sintonización consciente. En la siguiente parte entraremos aún más profundo. Exploraremos cómo crear tu propia mente maestra desde cero, cómo seleccionar correctamente a sus miembros, cómo mantener la armonía, cómo elevar la vibración del grupo y cómo utilizar esta energía para manifestar resultados concretos en tu vida. Cuando comprendes que la mente maestra no es un concepto filosófico, sino una ley viva que actúa de manera tan predecible como la gravedad, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a mirar a cada persona con otros ojos. Empiezas a evaluar tu entorno no solo por lo que ves, sino por lo que vibra. Comienzas a reconocer que tu mente es un instrumento delicado que puede amplificarse o destruirse según el tipo de asociaciones que cultives. Y sobre todo, tomas conciencia de que nunca más podrás avanzar al ritmo lento del aislamiento, porque el poder que surge de la unión armoniosa supera con creces cualquier esfuerzo individual. Hill nos enseña que la mente maestra no es un grupo cualquiera, no es una reunión social, no es un equipo improvisado, no es una alianza forzada, es una estructura mental precisa, casi sagrada, donde cada persona se convierte en un pilar vibratorio que sostiene la energía del conjunto. Por eso, antes de formar una mente maestra, necesitas comprender la psicología profunda que la sostiene. Porque si no entiendes sus principios, puedes construir algo que parece fuerte pero que se derrumbará en el primer choque emocional. El primer principio es la armonía. Y aunque parezca simple, Hill dedicó gran parte de su obra a explicar su importancia. La armonía es la sustancia invisible que permite que dos o más mentes se mezclen. Sin armonía no hay mezcla. Sin mezcla no hay energía colectiva. Y sin energía colectiva no hay mente maestra. Armonía no significa que todos piensen igual. Significa que todos vibran con el mismo propósito. Significa que no hay hostilidad oculta, que no hay envidia silenciosa, que no hay competencia destructiva. Significa que cada persona del grupo es capaz de poner su ego al servicio del bien común. Esto nos lleva al segundo principio, la selección consciente. Una mente maestra no puede construirse con cualquiera. Hay personas brillantes que destruyen más de lo que aportan. Hay personas tímidas que vibran en amor y propósito y son capaces de sostener al grupo entero. Hay personas disciplinadas que fortalecen la energía, y hay personas caóticas que rompen la armonía con solo entrar.
Hill recomendaba elegir a los miembros de una mente maestra con tanto cuidado como elegirías una herramienta quirúrgica, porque una sola mente negativa puede arruinar la vibración del grupo completo, no importa cuán talentosa sea. El ambiente mental es más importante que el intelecto. El tercer principio es el propósito definido. Ningún grupo puede convertirse en una mente maestra si se reúne sin una dirección clara. La energía mental necesita un punto hacia donde dirigirse. Necesita un motivo. Necesita un objetivo capaz de actuar como centro gravitacional. Cuando todos apuntan hacia la misma meta, incluso si difieren en métodos o ideas, la vibración se unifica. El cuarto principio es la constancia. La mente maestra no se forma en una sola reunión. Necesita repetición. Necesita encuentros regulares. Necesita tiempo para que la química mental se estabilice. Hill observó que los grupos con reuniones frecuentes alcanzaban niveles de creatividad y poder que parecían imposibles para equipos dispersos. La constancia genera confianza y la confianza genera apertura. Y la apertura permite la mezcla profunda que da nacimiento a la mente maestra. Ahora reflexionemos sobre un aspecto que Hill menciona con fuerza: el liderazgo en una mente maestra. Aunque el grupo esté formado por varias personas, siempre hay uno que actúa como centro de gravedad. No porque sea superior, sino porque su vibración es la más estable. Ese líder tiene una responsabilidad especial: mantener la armonía. Es su tarea evitar que el ego se infiltre, que la envidia corroa, que el miedo invada. No necesita dominar, necesita sostener. No necesita imponer, necesita guiar. Pero aquí hay algo más profundo. Un buen líder no solo armoniza a los demás, también armoniza consigo mismo, porque la mente maestra puede formarse también dentro del individuo. Hill explicaba que cada persona posee múltiples fuerzas internas: la lógica, la emoción, la intuición, la disciplina, el deseo, el miedo. Cuando estas fuerzas pelean entre sí, la persona avanza lentamente, pero cuando se alinean, crean una especie de mente maestra interna que impulsa la acción con una fuerza imparable. Esa es la verdadera libertad emocional. No consiste en eliminar emociones, sino en unificarlas bajo un objetivo común. Consiste en convertir cada parte de ti en un aliado de tu propósito. Cuando logras esta unidad interna, puedes atraer con facilidad aliados externos que resuenen contigo. Lo semejante atrae a lo semejante. Esa es también una ley mental. Hill llevaba esta idea aún más lejos al enseñarnos que la mente, cuando vibra en un estado armonioso, se convierte en un imán capaz de atraer pensamientos superiores almacenados en el éter. A esto lo llamaba contacto con la inteligencia infinita. Según su teoría, cada pensamiento emitido por la humanidad continúa vibrando en este campo invisible. Allí viven las grandes ideas que cambiaron el mundo, los descubrimientos revolucionarios, las inspiraciones que dieron origen a imperios, obras de arte y movimientos sociales. Cuando una persona o un grupo alcanza cierto nivel vibratorio, puede sintonizar ese campo y recibir ideas que parecen llegar desde un plano superior. Esto explica por qué hay épocas en las que muchas personas descubren lo mismo al mismo tiempo sin haberse comunicado entre sí. No es coincidencia. Sintonizan la misma vibración, acceden a la misma idea y la manifiestan de forma simultánea. La inspiración desde esta perspectiva no es un accidente sino una conexión. Hill decía que la mente maestra eleva la vibración del pensamiento a tal punto que abre la puerta al sexto sentido. Ese sexto sentido no es mágico, es la sensibilidad profunda hacia ideas que vienen del campo universal. Se manifiesta como intuición, corazonadas precisas, soluciones inesperadas, claridad instantánea. A veces aparece durante una conversación del grupo, a veces durante el silencio posterior, a veces en sueños, a veces mientras caminas solo, pero llevando contigo la vibración elevada de la última reunión. La intuición es, entonces, la voz de la mente maestra hablando a través de ti. Pero para acceder a este nivel, necesitas proteger tu mente con disciplina. Hill advertía que los pensamientos negativos son extremadamente contagiosos. Una mente cargada de resentimiento o fracaso puede bajar la vibración de todo el grupo. Por eso recomendaba controlar cuidadosamente el tipo de pensamiento que se mantiene en la conciencia. Cada idea tiene un color emocional. Cada emoción tiene una vibración. Y cada vibración afecta el campo mental individual y colectivo. Aquí es donde entra el poder de la autosugestión. Para mantener la vibración alta, necesitas alimentar tu mente con pensamientos que expandan tu visión, que fortalezcan tu confianza,
que eleven tu ánimo. Y él explicaba que la autosugestión no es repetir frases vacías, es entrenar tu mente para que mantenga el tipo de vibración que permite atraer pensamientos elevados. Es dirigir deliberadamente tu energía mental hacia la construcción, no hacia la destrucción. Imagina por un momento que cada pensamiento negativo es como una pequeña sombra dentro de la mente, una sombra que enfría la vibración y que, si se acumula, puede apagar la fuerza que impulsa tus planes. Por eso el trabajo interior es tan importante como el trabajo exterior. Diseñas tu futuro cada vez que eliges en qué piensas y qué emoción alimentas. Volvamos ahora a la construcción práctica de una mente maestra. Hill nos ofrece una guía clara, aunque muchos no la han sabido interpretar. Para que una mente maestra funcione, debe cumplir 4 condiciones esenciales. La primera condición es que cada miembro del grupo debe querer crecer. No puedes unir tu mente con alguien que se resiste al cambio. La expansión exige voluntad. Si una persona no desea mejorar, se convierte en un peso vibratorio. La segunda condición es que cada miembro debe aportar algo. No necesariamente dinero o conocimientos, sino energía mental, entusiasmo, compromiso, honestidad, visión. La mente maestra no es un refugio para espectadores. Es un taller de energía donde cada uno participa. La tercera condición es la confianza absoluta. Sin confianza no hay apertura emocional. Sin apertura emocional no hay mezcla mental. Sin mezcla mental no hay mente maestra. La confianza es el pegamento invisible que permite que el intercambio energético ocurra sin fricciones. La cuarta condición es la continuidad. Debe haber encuentros regulares para mantener la vibración elevada. Si el grupo se dispersa, la química mental se enfría, el poder se debilita. La inspiración se interrumpe. La continuidad es la respiración del grupo. Estas condiciones pueden parecer simples, pero son profundas. Muchos intentan formar una mente maestra sin entenderlas y fracasan, no porque el principio sea falso, sino porque las emociones humanas necesitan disciplina para alinearse. La mente es como un instrumento musical. Puede producir belleza absoluta o ruido insoportable dependiendo de quién lo toque. Hill también explicaba que hay 2 tipos de mentes que jamás deben estar dentro de una mente maestra. La primera es la mente negativa crónica, aquella que siempre encuentra problemas, que siempre ve lo imposible, que siempre teme. La segunda es la mente egoísta extrema, aquella que solo piensa en recibir y jamás en contribuir. Estas 2 vibraciones destruyen cualquier intento de unión armoniosa. Por eso, cuando Hill hablaba de la selección consciente, no estaba siendo elitista. Estaba protegiendo el mecanismo energético de la mente maestra. El liderazgo consiste en cuidar que la vibración colectiva permanezca limpia y elevada. Ahora avancemos hacia un punto fascinante. La mente maestra no solo atrae ideas, también atrae circunstancias. Esto puede parecer extraño al principio, pero cuando comprendes la vibración del pensamiento lo ves con claridad. Cada pensamiento que sostienes establece una frecuencia. Esa frecuencia atrae eventos alineados con ella. El miedo atrae desafíos, la confianza atrae oportunidades, la duda atrae confusión, el propósito atrae caminos. Cuando varias mentes sostienen la misma vibración, la atracción se vuelve más fuerte. Es como si el universo respondiera a una demanda unificada. La mente maestra no solo piensa, manifiesta, no solo analiza, crea, no solo imagina, materializa. Hill descubrió esto al trabajar con vendedores. Un grupo armonioso no solo aumentaba sus ideas, aumentaba sus resultados. Un grupo desorganizado no solo perdía motivación, perdía ventas. La emoción colectiva influía en la realidad externa. Aquí debemos detenernos para comprender algo importante. La mente maestra es una fuerza que existe sin importar si crees en ella. Pero quien la utiliza con conciencia puede acelerar su crecimiento de maneras que desafían toda lógica tradicional. Cuando una persona entra en un círculo mental armonioso, su energía se expande. Cuando se expande, atrae circunstancias más grandes. Y cuando atrae circunstancias más grandes, necesita una mente aún más fuerte para sostenerlas. Y esa mente fuerte solo puede construirse en unión con otras. Es un ciclo de crecimiento que se retroalimenta. Pero ahora llegamos al aspecto más profundo del principio: la energía sexual. Hill dedicó capítulos enteros a explicar por qué los grandes hombres de la historia eran personas de alta energía sexual. No porque vivieran en exceso, sino porque esa energía, cuando se dirige correctamente,
se convierte en una fuerza creativa tan poderosa que puede impulsar ideas, enfoques, motivación y persistencia a niveles extraordinarios. Cuando esa energía se combina con amor, respeto y armonía emocional, se convierte en el combustible más poderoso para la mente maestra. Es la razón por la cual algunas parejas logran resultados increíbles cuando trabajan juntas, mientras que otras se destruyen mutuamente cuando viven en conflicto. El contacto sexual armonioso recarga la mente. El contacto sexual sin armonía la destruye. Hill no hablaba de moralidad, hablaba de vibración. Una relación amorosa sana eleva la energía mental hasta un punto donde la intuición se vuelve más clara, la creatividad se expande y la fuerza de voluntad se intensifica. Por eso tantos genios de la historia tuvieron compañeros o compañeras que actuaron como anclas vibracionales. Pero si esa relación está llena de celos, resentimientos o conflictos, la energía se convierte en un drenaje constante. La batería mental se agota, y con ella se agota la capacidad de crear. Hill insistía en que una mente maestra poderosa requiere una vida emocional ordenada. Requiere que las relaciones cercanas vibren en armonía. Requiere que el amor sea una fuerza de ascenso y no una fuerza de caída. Ahora llegamos al aspecto práctico de la creación de una mente maestra. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se mantiene viva? Hill proponía una serie de pasos concretos. El primer paso es definir el propósito del grupo. Sin propósito no hay dirección. Sin dirección no hay vibración. Sin vibración no hay poder. El segundo paso es seleccionar a los miembros no por su inteligencia, sino por su carácter vibratorio. Personas honestas, disciplinadas, entusiastas, visionarias, dispuestas a dar tanto como a recibir. El tercer paso es establecer reuniones regulares donde se compartan ideas, avances y desafíos. No son reuniones sociales, son encuentros vibratorios. Cada persona debe llegar con su energía elevada, lista para contribuir. El cuarto paso es eliminar el ego. La mente maestra no tolera la necesidad de destacarse. Las ideas pertenecen al grupo, no a la persona que las pronuncia. El quinto paso es cuidar la vibración emocional. Las críticas deben ser constructivas. La discordia debe evitarse. La armonía debe protegerse como un tesoro. El sexto paso es registrar ideas. La mente maestra produce destellos de inspiración que deben ser anotados y aplicados. El séptimo paso es actuar. La mente maestra no es solo pensamiento, es acción inspirada. Hill afirmaba que un grupo que sigue estos pasos puede alcanzar niveles de poder que parecen sobrenaturales para quienes no entienden la ley mental. Los resultados aparecen más rápido. Los problemas se resuelven con fluidez. Las oportunidades se multiplican. Y ahora viene la parte más impresionante. La mente maestra conecta al individuo con la fuente infinita de conocimiento. Es como si el universo respondiera cuando encuentra un grupo de personas vibrando en armonía. Lo hace porque la energía elevada es creativa, y el universo parece favorecer todo lo que vibra en creación. En la siguiente parte entraremos en un terreno aún más profundo. Exploraremos cómo la mente maestra influye en la salud, en la longevidad, en la riqueza y en la intuición espiritual. Veremos ejemplos históricos de cómo esta ley actuó silenciosamente en la vida de gigantes como Ford, Edison, Firestone y otros visionarios. A medida que avanzamos en este viaje hacia la comprensión total de la mente maestra, se vuelve evidente que este principio no solo transforma la forma en que piensas, sino también la forma en que vives, decides, te relacionas y construyes tu destino. Lo que al principio parece una idea poderosa se convierte poco a poco en un plano completo para rediseñar tu realidad desde adentro hacia afuera. Y lo más sorprendente es que los efectos se manifiestan no solo en la mente sino también en el cuerpo, en las emociones y en las circunstancias que comienzan a rodearte. Hill afirmaba que la mente maestra influye directamente en la salud. Esta afirmación puede sorprender a quienes viven pensando que la salud depende únicamente de la biología, la genética o la medicina. Pero una mirada más profunda revela algo que hoy la ciencia moderna confirma una y otra vez. El estado emocional y mental prolongado modifica el funcionamiento del organismo. La mente es un laboratorio químico. Cuando vibra en miedo, genera sustancias nocivas. Cuando vibra en armonía, produce sustancias que fortalecen el cuerpo. Por eso Hill decía que una mente vitalizada es prácticamente inmune a la enfermedad. No porque la enfermedad desaparezca del mundo, sino porque el cuerpo se encuentra en un estado tan elevado de energía que es capaz de resistir y recuperarse con mayor velocidad. La vitalidad es una vibración, y esa vibración se eleva cuando entras en armonía contigo mismo y con otros.
El contacto continuo con mentes elevadas energiza el sistema nervioso, recarga las emociones, despeja pensamientos, restaura el equilibrio interior. Es como si el cuerpo físico respondiera al intercambio vibratorio del grupo, y en un nivel más profundo, eso es exactamente lo que sucede. Hill explicaba que cada encuentro de una mente maestra actúa como una sesión de recarga profunda. Las ideas circulan, el entusiasmo se contagia, la convicción aumenta, y la vibración colectiva literalmente eleva a cada uno de sus miembros. Pero el impacto va más allá de la salud. También afecta a la longevidad. Las personas que viven conectadas con un propósito, que se rodean de mentes activas, que comparten ideas inspiradoras, que disfrutan de cooperación y armonía, tienden a vivir más. No es casualidad. La energía mental sostiene la energía vital, y la energía vital sostiene la vida. Igual que una planta crece más fuerte cuando está en un entorno fértil, una mente crece más cuando se encuentra rodeada de mentes que nutren, no que destruyen. Aquí surge una reflexión profunda. Muchas personas pierden años de vida involuntariamente no por enfermedad física, sino por vibrar en ambientes tóxicos durante demasiado tiempo. Las peleas constantes, la negatividad diaria, la falta de apoyo emocional, la ausencia de propósito, el ruido mental, el conflicto interno, son fuerzas que desgastan tanto como una mala alimentación o el sedentarismo. La mente maestra es, en este sentido, un sistema de protección. Protege tu ánimo, protege tu visión, protege tu energía, protege tus metas, protege tu salud, protege tu espíritu. Ahora vayamos a uno de los efectos más fascinantes de la mente maestra en la vida de una persona, la creación acelerada de riqueza. Hill fue muy claro en este punto. El dinero es una manifestación secundaria de una vibración primaria. Cuando la mente vibra en propósito, claridad, confianza, creatividad y disciplina, el dinero fluye hacia esa vibración como un imán. La riqueza no se genera solo por esfuerzo físico. Se genera por inteligencia aplicada, por visión estratégica, por conexiones adecuadas, por ideas que resuelven problemas reales, por oportunidades que aparecen cuando tu mente está lista para reconocerlas. La mente maestra acelera todos estos procesos porque amplifica tu visión y tu inteligencia combinada. Hill observó que la mayoría de las grandes fortunas de la historia no se construyeron en soledad. Detrás de cada gran empresario, inventor o líder, había siempre un grupo pequeño de personas que aportaban energía mental a la visión central. No necesariamente eran socios visibles, a veces eran consejeros, a veces amigos, a veces colaboradores, a veces parejas, pero todos formaban parte de la química vibratoria que permitía que una idea creciera. Henry Ford es un ejemplo perfecto. No era un genio aislado creando en un taller solitario. Se rodeó de mentes tan poderosas como la suya. De Edison tomó inspiración técnica. De Firestone tomó visión estratégica. De otros empresarios tomó conocimientos complementarios. Todos juntos formaron una mente maestra que elevó a Ford a niveles que ninguna persona sola podría alcanzar. Es importante entender algo. La mente maestra no solo aporta ideas, aporta algo mucho más valioso: certeza. La certeza es la fuerza que convierte los sueños en realidades. Una persona sola puede tener ideas brillantes, pero carecer de la convicción necesaria para ejecutarlas. En cambio, una persona rodeada de mentes alineadas recibe un nivel de apoyo emocional e intelectual que la impulsa hacia adelante con más fuerza de la que podría generar por sí misma. Hill explicaba que la duda es la enemiga número uno del éxito. La duda paraliza, la duda enfría, la duda enfría, la duda destruye la vibración del deseo. En una mente maestra la duda se diluye porque hay varias mentes sosteniendo la visión al mismo tiempo. Ningún temor se siente tan grande cuando hay otras personas que creen contigo. Esta creencia colectiva es la chispa que enciende la acción. Por eso Hill decía que el camino hacia la riqueza comienza con la mente maestra. Sin ella, las ideas mueren. Con ella, incluso las ideas pequeñas pueden convertirse en imperios. Otro aspecto que debemos analizar es la intuición espiritual. Hill mencionaba que la mente maestra puede activar lo que él llamaba el sexto sentido, una facultad mental que permite recibir información de planos superiores de pensamiento. Ese sexto sentido no es algo sobrenatural, es la sensibilidad elevada hacia posibilidades que el razonamiento ordinario no puede detectar. Cuando la mente se eleva vibratoriamente, se vuelve más perceptiva, más clara, más receptiva.
Comienza a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos. Comienza a sentir cuándo avanzar y cuándo detenerse. Comienza a detectar oportunidades que otros consideran invisibles. Este sexto sentido ha guiado a grandes líderes en momentos críticos. Ha salvado a empresarios de decisiones desastrosas. Ha inspirado a inventores a perfeccionar sus ideas. Ha permitido a artistas crear obras inmortales y ha ayudado a personas comunes a cambiar su vida cuando parecía imposible. Hill explicaba que la intuición no es un regalo, es un estado mental, y la mente maestra es el mecanismo que lo despierta. Ahora avancemos hacia un terreno práctico: cómo utilizar la mente maestra para resolver problemas complejos. Cuando una persona enfrenta un desafío sola, sus recursos mentales son limitados. Puede analizar, evaluar, imaginar, pero solo desde una perspectiva. En cambio, cuando participa en una mente maestra, el problema se somete a múltiples ángulos de pensamiento, múltiples experiencias, múltiples ideas, múltiples intuiciones. El problema que parecía inmenso se vuelve manejable. Lo que parecía sin solución encuentra camino. Lo que parecía oscuro se ilumina. Hill decía que un problema compartido con una mente maestra se reduce a la mitad de su tamaño, y que un objetivo compartido con una mente maestra se duplica en probabilidad de éxito, no por magia, sino por fuerza mental organizada. Esto nos lleva a uno de los usos más valiosos de la mente maestra: la toma de decisiones. La mayoría de las personas toman decisiones impulsadas por miedo, presión, emoción o información incompleta. Pero un grupo armonioso puede analizar una situación con mayor claridad y sin que el ego sabotee el proceso. En una mente maestra auténtica, la verdad importa más que la opinión personal. Y esa búsqueda colectiva de verdad conduce a decisiones más fuertes y más inteligentes. Hill destacaba también el poder del apoyo emocional. El ser humano no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de ánimo. La persona que cae sin nadie que la levante puede quedarse en el suelo por años. La persona que cae rodeada de mentes fuertes se levanta en minutos. La mente maestra es una red vibratoria que sostiene al individuo. Es un escudo contra la duda, un refugio contra la ansiedad, un faro contra la confusión. Profundicemos ahora en un aspecto delicado que Hill abordó con franqueza: la influencia del amor en la mente maestra. Hill escribió que el amor es la emoción de mayor vibración conocida por el ser humano. Es más elevado que el entusiasmo, más elevado que la fe, más elevado que la esperanza, más elevado que la pasión. Cuando el amor verdadero se mezcla con la visión y el propósito, el resultado es una fuerza mental tan poderosa que puede transformar por completo la vida del individuo. Por eso decía que una pareja unida en propósito puede formar la mente maestra más fuerte de todas. Cuando dos personas se aman, se respetan, se apoyan, se escuchan y se admiran, sus vibraciones se alinean de forma natural. Esta alineación genera claridad, creatividad y fuerza interior. Si además comparten metas y trabajan en armonía, la mente maestra resultante es prácticamente ilimitada. Pero también advertía que el amor mal canalizado puede destruir una mente. Los celos, la posesividad, la desconfianza o la dependencia emocional rompen la vibración. Por eso insistía tanto en la calidad emocional de las relaciones cercanas. El entorno afectivo determina la calidad de la mente. Llegando a este punto, es importante entender algo crucial. La mente maestra no es un lujo, es una necesidad humana. El mundo moderno exige niveles de creatividad, resiliencia y disciplina que serían imposibles para una mente aislada. Las personas más exitosas no trabajan solas. Nunca. Siempre hay una mente maestra detrás, aunque no se vea. Hill decía que incluso Jesús utilizó una mente maestra. Sus discípulos formaban un círculo vibratorio que elevaba su energía y le permitía realizar obras que parecían imposibles. Y cuando uno de ellos rompió la armonía, la mente maestra se desintegró. Ese ejemplo nos enseña que incluso una mente extraordinaria necesita apoyo vibratorio. A esta altura del camino, ya no estamos simplemente estudiando un concepto, sino entrando en una comprensión más íntima de cómo opera la mente humana cuando trabaja en armonía con otras mentes. Hill decía que la mente maestra no es un evento, sino un estado, una atmósfera mental que se crea, se nutre y se sostiene con disciplina. Y entender esta parte es fundamental, porque lo que se obtiene a través de una mente maestra puede perderse si no se aprende a conservar y cultivar esa vibración. La mente maestra es una alianza viva. No es solamente el contacto de varias personas,
sino la unión consciente de energías, emociones, pensamientos, propósitos y frecuencias. Para sostenerla, cada miembro debe estar comprometido con una actitud mental positiva, con una visión clara y con una responsabilidad personal sobre la armonía colectiva. Hill explicaba que cualquier mente negativa, incluso por un breve periodo, puede introducir vibraciones discordantes que rompen la cohesión del grupo. Aquí surge una verdad profunda. No existe éxito duradero sin disciplina emocional. Muchas personas tienen talento, pero carecen de autocontrol. Logran avances grandes, pero luego los sabotean sin darse cuenta. Esto también sucede dentro de una mente maestra. Por eso Hill decía que el autocontrol, el entusiasmo, la fe, la tolerancia y la cooperación no son solo leyes del éxito individuales, sino requisitos esenciales para sostener la química del grupo. Imagina por un momento que la mente maestra es un fuego vivo. Cada persona aporta su chispa. Si una chispa se apaga, el fuego pierde fuerza. Si varias se apagan, el fuego se extingue. Pero si todas arden con convicción, el fuego se convierte en una luz que ilumina caminos que antes parecían invisibles. Esta metáfora es poderosa porque revela la dinámica emocional del éxito colectivo. La armonía no es casual, es una responsabilidad consciente. Y cuando se protege, los resultados se vuelven extraordinarios. Hill observó que las mentes más grandes del mundo entendían esta responsabilidad intuitivamente. No permitían que pensamientos de envidia, celos, resentimiento o crítica destructiva entraran en su círculo cercano. Sabían que una mente negativa equivale a una grieta en una presa, pequeña al inicio, pero capaz de destruirlo todo con el tiempo. Por eso es indispensable comprender que la mente maestra se sostiene no solamente con reuniones o diálogos, sino con una calidad vibratoria constante, una vibración de confianza, apoyo, respeto y propósito compartido. En la práctica, esto significa que cada miembro de una mente maestra exitosa desarrolla una ética emocional, y esa ética emocional se basa en varios principios fundamentales. El primero es la claridad. Cada persona debe saber qué quiere lograr y debe expresarlo con precisión. La mente maestra no funciona con vaguedades, funciona con metas claras y definidas. El segundo principio es el compromiso. Cada persona debe estar dispuesta a elevar su vibración mental para no afectar la armonía del grupo. Esto incluye controlar impulsos, pensamientos y emociones que puedan introducir tensión. El tercer principio es la contribución. Una mente maestra solo crece cuando cada miembro aporta ideas, energía, visión, retroalimentación o inspiración. La pasividad es una forma silenciosa de sabotaje. La energía que no se aporta se convierte en un peso muerto dentro del grupo. El cuarto principio es la responsabilidad. Cada persona entiende que sus pensamientos no son privados dentro de ese espacio vibratorio. Todo pensamiento que se sostiene por varios minutos afecta la química del grupo. Esto exige una forma de madurez emocional poco frecuente. El quinto principio es la expansión. La mente maestra no es estática, evoluciona, crece, se fortalece. A medida que se obtienen resultados, la energía colectiva aumenta y se abren puertas a desafíos mayores. Un grupo que no crece se apaga. El sexto principio es la reciprocidad emocional. En una mente maestra exitosa, cada miembro celebra los logros de los demás con la misma intensidad con la que celebraría los propios. Esto crea un terreno fértil donde la envidia no puede germinar. Ahora bien, la pregunta es cómo aplicar estos principios en la vida diaria para construir una mente maestra que no solamente te impulse, sino que transforme tu destino. Hill afirmaba que la mente maestra puede aplicarse en cualquier ámbito, en negocios, en relaciones, en creatividad, en deporte, en liderazgo, en espiritualidad, en salud, en educación de los hijos, en emprendimiento y hasta en recuperación personal después de una crisis. Comencemos por el ámbito de los negocios. Una empresa no es más que una mente maestra organizada. Cuando funciona bien, cada miembro aporta ideas, conocimiento y energía al propósito común. Cuando funciona mal, la vibración se fragmenta. Hill decía que los empresarios más exitosos no eran necesariamente los más inteligentes, sino los que sabían rodearse de las personas adecuadas. Personas cuya energía aportara, no restara. Personas capaces de pensar por sí mismas y también capaces de pensar en conjunto. En la creatividad sucede algo similar. La inspiración se multiplica cuando se comparte. Una mente creativa puede generar ideas maravillosas,
pero cuando se junta con otras mentes creativas, el resultado adquiere dimensiones que parecieran superar la capacidad de los individuos. Hill sostenía que muchas obras maestras en la historia del arte, la ciencia y la literatura surgieron de mentes maestras invisibles que se formaban entre personas que compartían visiones similares. En el desarrollo personal, la mente maestra se convierte en un espejo que revela tanto tu potencial como tus puntos ciegos. Todos tenemos aspectos de la personalidad que no podemos ver claramente. Para eso sirve la retroalimentación armoniosa del grupo. No se trata de crítica destructiva, sino de una guía vibratoria que te ayuda a corregir, mejorar, ajustar y elevar tu nivel de conciencia. En el liderazgo, la mente maestra es indispensable. Ningún líder puede sostener un nivel de energía tan alto durante años sin apoyo mental de otros. La soledad del liderazgo es un mito. Los grandes líderes siempre tienen consejeros, mentores, colegas o colaboradores que elevan su vibración. En el ámbito espiritual, la mente maestra opera como un templo energético. Las personas que vibran juntas en una emoción elevada crean un espacio que facilita la claridad interior, la intuición, la comprensión profunda y la conexión con una inteligencia superior. Hill estaba convencido de que este estado no era metafísico de manera abstracta, sino un fenómeno mental real, una unión de frecuencias que permite acceder a niveles superiores de percepción. En las relaciones personales, especialmente en la pareja, la mente maestra es la fuerza que determina si la relación florece o se marchita. Cuando dos personas trabajan en dirección al mismo propósito, la relación se convierte en un campo vibratorio poderoso que impulsa a ambos hacia una vida más plena. Cuando las vibraciones se desalinean, la relación comienza a fracturarse. En el aprendizaje, la mente maestra acelera la adquisición de conocimiento. Cuando varias personas estudian juntas, analizan juntas, debaten, construyen ideas y se retroalimentan, cada mente aprende más rápido. En el bienestar emocional, la mente maestra funciona como un refugio. Cuando la vida golpea, cuando las dudas aparecen, cuando el entusiasmo baja, una mente maestra te sostiene. No te permite caer tan bajo, no te permite quedar atrapado en la oscuridad, no te permite perder la fe en ti mismo. Hill también explicaba un punto que muchos pasan por alto. La calidad de tu mente maestra determina la calidad de tu destino. Puedes tener talento, disciplina, inteligencia y sueños, pero si te rodeas de personas negativas, envidiosas, temerosas o mediocres, tu vibración cae inevitablemente. Por eso Hill repetía una y otra vez que la selección de las personas que forman tu círculo cercano es una decisión que puede elevarte a la grandeza o arrastrarte al fracaso. La mente maestra no se forma con cualquiera. Se forma con personas afines vibratoriamente, personas que quieren crecer, personas que están dispuestas a aportar, personas cuyo carácter está en evolución constante, personas que comprenden la importancia de la armonía, personas que saben escuchar, personas que no compiten por ego, sino que cooperan por propósito, personas que celebran tu crecimiento sin miedo a ser superadas, personas que vibran alto aun cuando la vida se vuelve difícil. Hill decía que una sola mente negativa dentro de una mente maestra puede causar más daño del que parece. La negatividad es contagiosa, pero también lo es la grandeza. Por eso la selección debe ser cuidadosa. El éxito es demasiado valioso para dejarlo en manos de personas que no sepan proteger la vibración del grupo. Ahora avancemos hacia un tema fascinante: cómo expandir una mente maestra. Hill sostenía que cuando un grupo alcanza cierto nivel de armonía, la energía colectiva se vuelve tan poderosa que comienza a atraer nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas circunstancias. Es como si el universo respondiera a la vibración del grupo con señales, sincronicidades y oportunidades que no estaban disponibles antes. Esta expansión no es lineal, es exponencial. Cuanto más grande es la vibración colectiva, más grande es el campo de posibilidades. Por eso algunas empresas crecen de manera tan rápida que parecen desafiar la lógica. Por eso algunas revoluciones sociales se expanden con fuerza imparable. Por eso algunas obras creativas se vuelven fenómenos mundiales. No es casualidad, es vibración colectiva. Hill afirmaba que el universo responde a la armonía. Y cuando varias mentes vibran en armonía hacia un propósito, el universo abre puertas. Al llegar a este punto, ya no queda ninguna duda. La mente maestra no es solamente una técnica, es una ley tan real como la gravedad, una ley que opera aunque no la veas,
Una ley que transforma vidas, sociedades, empresas y destinos. Y ahora estás listo para profundizar en un nivel más alto de comprensión. En la siguiente parte exploraremos cómo construir tu propia mente maestra, cómo elegir a las personas correctas, cómo sostener la armonía durante años, cómo activar la intuición colectiva, cómo evitar los errores más comunes y cómo elevar tu vida a un nivel que difícilmente podrías alcanzar solo. Llegamos al final de este recorrido extraordinario por el principio más poderoso que Napoleón Hill descubrió en toda su vida de estudio, entrevistas y experimentación. Lo que comenzó como una simple exploración de la mente humana se convirtió en la revelación de una ley que explica por qué algunas personas alcanzan la grandeza mientras otras, dotadas del mismo talento, del mismo tiempo y de recursos similares, permanecen atrapadas en la mediocridad. La diferencia nunca ha estado en la suerte ni en las circunstancias, sino en la capacidad de unir mentes, de crear armonía, de coordinar pensamientos y de activar ese misterioso tercer elemento que surge cuando dos o más personas vibran con propósito. Ese elemento es la mente maestra, la herramienta más poderosa que posee el ser humano para convertir un deseo en realidad. A lo largo de estas partes has visto cómo la mente maestra no es un concepto filosófico, sino una ley que opera silenciosamente en todos los ámbitos de la vida. Está presente en la historia, en los negocios, en el arte, en la ciencia, en las revoluciones, en las empresas que transforman industrias, en los movimientos que cambian sociedades, en las parejas que construyen imperios y en las personas que convierten sueños imposibles en hechos. Esta ley fue utilizada por gigantes como Ford, Edison, Firestone y Carnegie. Fue comprendida por líderes espirituales, por inventores, por científicos y por todos aquellos que lograron elevarse por encima de las limitaciones normales de la mente individual. Y hoy esta ley también está disponible para ti. Ahora comprendes que el poder no surge de la fuerza física, ni del esfuerzo desmedido, sino de la capacidad de pensar con claridad, de conectar con otros y de mantener una vibración emocional elevada. La mente maestra te enseña que no tienes que caminar solo, que la grandeza se multiplica cuando se comparte, y que una sola idea puede adquirir la fuerza de un huracán cuando varias mentes la sostienen al mismo tiempo. Esa es la esencia de este principio. No se trata solo de sumar capacidades, sino de multiplicar energía mental. No se trata de compartir opiniones, sino de compartir visión. No se trata de coincidir superficialmente, sino de despertar una vibración colectiva, capaz de crear un destino completamente nuevo. Hill afirmaba que la pobreza, la frustración, la duda y la derrota no sobreviven en un entorno donde la mente maestra opera. La vibración del grupo eleva a cada individuo, corrige la debilidad temporal, elimina la incertidumbre, fortalece la voluntad y crea un estado de convicción imparable. Por eso las personas que participan genuinamente en una mente maestra rara vez regresan a la mentalidad que tenían antes. Ven el mundo con otra claridad, se sienten más fuertes, se sienten más capaces, comprenden que el éxito no depende solo de lo que hacen, sino también de lo que son capaces de atraer. Y lo más importante es que ahora entiendes que la mente maestra no es un privilegio reservado para los grandes empresarios o los líderes históricos. Tú puedes crearla, tú puedes elegir a las personas correctas, tú puedes establecer el propósito, tú puedes sostener la armonía. Tú puedes encender la chispa, tú puedes activar esa inteligencia superior que aparece cuando varias mentes se alinean en paz, en fe y en deseo ardiente. Tus metas pueden elevarse, tu energía puede expandirse, tu vida puede tomar un rumbo completamente nuevo si decides rodearte de personas que eleven tu espíritu en lugar de agotarlo. Hill enseñó algo que al principio sorprende, pero que después se vuelve imposible de negar. La mente individual tiene límites. La mente maestra no los tiene. La mente individual se cansa. La mente maestra se recarga. La mente individual duda. La mente maestra cree. La mente individual ve obstáculos. La mente maestra ve caminos. La mente individual puede perderse. La mente maestra siempre encuentra la dirección correcta. Por eso, a partir de este punto, tu vida puede dividirse en un antes y un después. Antes de comprender este principio, tu progreso dependía solamente de tus fuerzas. Después de comprenderlo, tu progreso dependerá de la fuerza combinada de varias mentes trabajando en sintonía contigo. Reflexiona en esto con profundidad. No existe logro extraordinario que haya sido creado por una sola mente. Cada invento revolucionario, cada movimiento social, cada descubrimiento científico,
cada empresa colosal y cada visión que transformó al mundo surgió de la unión de varias mentes vibrando juntas en una misma dirección. Este no es un patrón aislado. Es la ley fundamental del éxito humano. Una ley tan antigua como la historia misma. Una ley tan poderosa que puede levantar naciones, crear imperios y rescatar vidas enteras de la oscuridad. Pero también es una ley frágil. Exige carácter, exige disciplina emocional, exige tolerancia, exige respeto y exige una profunda conciencia de la vibración que cada persona aporta. La mente maestra no tolera la envidia, ni el egoísmo, ni la crítica destructiva, ni el pesimismo, ni el resentimiento. La armonía es su aire, el propósito es su alimento, la fe es su motor, y el amor en cualquiera de sus formas es su vibración más elevada. Ese es el motivo por el cual muchas personas jamás disfrutan del poder de la mente maestra, no porque no puedan formarla, sino porque no saben sostener la armonía necesaria para mantenerla viva. Por eso ahora tienes una responsabilidad. Ya conoces el principio, ya comprendes su fuerza, ya has recorrido su historia, su fundamento psicológico, su dimensión espiritual y sus aplicaciones prácticas. Ahora te corresponde aplicarlo con valentía. Haz una lista de las personas que podrían formar parte de tu círculo de poder. Personas que aporten energía, claridad, disciplina, fe, inspiración y visión. Personas que quieran crecer tanto como tú. Personas que no teman soñar en grande. Personas que se alegren genuinamente por tus logros. Personas que estén dispuestas a apoyarte y también a decirte la verdad cuando la necesites. Ese será tu grupo. Ese será tu núcleo vibratorio. Ese será el comienzo de una nueva vida. Y cuando lo formes, protégelo. Cuídalo. Eleva su energía. Sostén la armonía. Comparte tu visión. Escucha la visión de los demás. Y recuerda siempre que cada persona dentro de ese círculo tiene un poder que multiplica el tuyo. Esta es la verdadera riqueza. Esta es la verdadera llave del éxito. Esta es la herencia más grande que Napoleón Hill dejó al mundo. Ahora estás listo para caminar hacia un destino completamente nuevo. Un destino construido no desde la fuerza aislada, sino desde la fuerza colectiva. Un destino construido no desde la duda, sino desde la certeza. Un destino construido no desde la limitación, sino desde la expansión. Un destino construido por una mente que ya no piensa sola, sino en armonía con otras mentes que vibran contigo. Que esta obra no sea el final, sino el inicio de una transformación profunda. Que cada idea sembrada aquí se convierta en acción. Que cada acción se convierta en avance. Que cada avance se convierta en convicción. Y que cada convicción te lleve a manifestar el propósito que llevas dentro desde hace tanto tiempo. Aquí termina el audiolibro. Aquí comienza tu nueva vida.